Gracias a la autorización del Gobierno del Estado de México, el campus de Catepec de la universidad regresará a clases presenciales, talleres y laboratorios en preparatoria tradicional, licenciatura cuatrimestral, licenciatura ejecutiva en el presente ciclo escolar hasta que las autoridades lo permitan, comenzando a partir de perdón, a partir de ¿dónde está? Del 22 de junio, a fin de recibir en espacios seguros a sus estudiantes, docentes y colaboradores. En este reinicio de actividades se pegará a los protocolos institucionales de acción de COVID-19, así como a los lineamientos de que el gobierno federal ha emitido. Autoridades locales han mostrado interés. Es así que, entre muchas acciones, se realizará de forma previa y periódica una limpieza, sanitización profunda de instalaciones y equipamiento a emplear para el ingreso, permanencia en el campus, ¿qué? Imperarán en todas las medidas preventivas sanitarias pertinentes. Dice, otro factor clave es que contribuye a la seguridad de quienes están, es que más del 90% del personal docente y administrativo de la institución ya ha sido vacunado. En relación a los estudiantes, dado que el impacto de la pandemia aún está vigente, dependiendo de la modalidad en la que se encuentren inscritos, están siendo contactados por parte de directores académicos para capacitarse a más tardar el 21 de junio sobre el protocolo de seguridad deberán seguir. Los alumnos que decidan continuar estudiando a distancia podrán hacerlo sin consecuencia alguna en sus calificaciones. Expediente académico. Cabe mencionar que la universidad durante la pandemia ha realizado una inversión significativa en recursos para pagar licencias de plataformas tecnológicas y otros gastos relacionados para mantener una educación de calidad tanto en línea como dentro de las instalaciones educativas. Es importante mencionar que no podrán integrarse a las actividades de campus quienes tengan. Ok, ya viene otra cosa, ¿no? Mm, pues en esencia no nos han dicho nada con respecto a esto, chicos. La verdad ahí sí no tengo ni idea de qué, de qué procede, por así llamarlo. Pero no nos han dicho nada acerca de eso. De hecho, como tal, aquí en el comunicado parece ser que viene un apartado que dice dependiendo de la modalidad en la que estén, pues. Aquí está. Ay, ¿dónde está? Esencia, no, aquí está. De todos, no. Ay, no la encuentro. Pero bueno, en esencia decía que dependiendo de las modalidades en las que estén. Hay una modalidad que supone que es a la cual pertenece esta clase, que es la MIR, que es la modalidad de instrucción remota. Entonces, nosotros como tal, como implantación de proyectos mecatrónicos, no entraríamos en esa categoría, según entiendo, sino, pero no nos han dicho nada con respecto a este comunicado. Entonces, pues hay que esperar. Digo, independientemente de lo que vayan, bueno, de lo que venga en este comunicado, pues yo creo que lo que viene siendo los exámenes sí se van a hacer de forma virtual, ¿no? A través de Blackboard, principalmente porque ya estamos a una semana. Entonces, digamos que lo que nos digan las autoridades con respecto a esto y qué modalidades se aplican digamos que para la cuestión de las clases presenciales, yo creo que va a ser hasta después del periodo de evaluación bimestral, chicos. Pero por el momento les digo, yo no sé nada al respecto. ¿A ustedes les han dicho algo con respecto a ello? O sea, ¿se han puesto en contacto con ustedes? Porque decía ahí que se iban a poner en contacto con las personas que fueran a campus, creo. Hace rato hubo como una reunión, pero Ah, ¿de qué era la reunión, Juan? pues trataron varios puntos acerca de la manera en que se iba a regresar, todos los filtros que iba a haber Ujú. y esas cosas, prof. Ok, Que es voluntario. ok. Y Sí, pues, supongo que... Dime, Juan. y en la manera en que se iba a impartir tanto presencial como en línea y todo lo que ustedes tenían que hacer, porque también tienen, creo, igual muchos lineamientos ustedes. Sí, la cuestión bueno, de la sanitización, de mantener los espacios, de mantener la ventilación, todo eso. Ujú. Sí, ese como curso sí también nos lo dieron a nosotros, creo que al final del cuatri pasado, y creo que antes del inicio de como tal.
Pero pues ahora sí que hay que estar pues a la espera, a ver qué onda. Porque por ejemplo nosotros creo que caemos en la modalidad MIR, que es modalidad de instrucción remota. Entonces creo que a nosotros no nos afectaría digamos que la reapertura a campus, según lo que yo entiendo. Profe, pero ya estamos en amarillo otra vez, ¿no? Sí, la Ciudad de México creo que ya está en amarillo, y sí, justamente es por la cuestión de que pues los chicos, los niños de primaria y secundaria, pues ya se reincorporaron a las clases presenciales. Creo que ya hasta las cancelaron también otra vez. Entonces, pues es bastante incierto realmente lo que vaya a pasar. Sin embargo, pues igual hay que estar al pendiente. Sí, porque sí, pues regresó amarillo. Pues, es que honestamente a mí también me gustaría regresar a clases presenciales, pero pues no a costa de tantos contagios, ¿no? Porque pues prácticamente eso es lo que pasaría. Pero bueno, ahora sí que es cuestión de estar al pendiente, obviamente también de tener todas las medidas de precaución y pues poco a poquito, digo, al final de cuentas, yo pienso que para el siguiente año ya todo va a estar circulando más normalmente, estoy casi seguro. Pero pues es cuestión de ver cómo evoluciona esta cuestión, chicos. ¿Sale? Ah, Bueno, pues vamos a iniciar la clase, chicos. Ya estamos, la mayoría, vamos a trabajar sobre lo que viene siendo donde nos quedamos y ahorita regresamos a platicar un ratito con respecto a eso. ¿Sale? Ok, sale, chicos. La clase pasada, ¿quién me dice qué es lo que estuvimos viendo? ¿Alguien se acuerda de lo que vimos la clase pasada, chicos? Ok, no hay pierde. Miren, en esencia nosotros estábamos viendo justamente que, primero, ya hemos visto lo que viene siendo la parte de la búsqueda de la información y sobre lo que vienen siendo las investigaciones y todo esto, ¿sale? Después de esto, nosotros pasamos justamente a lo que viene siendo la parte 3, que es literalmente la parte de generación de alternativas de solución, ¿sale? Dentro de lo que viene siendo la generación de alternativas de solución, nosotros lo que estamos haciendo justamente es ya darle forma a las características más importantes y significativas que van a conformar a nuestro producto, a nuestro proyecto o a nuestro sistema, ¿sale? En esencia, nosotros vamos a ver aquí que literalmente en este caso el siguiente paso es pasar a la parte de generación de alternativas, ¿sale? En este caso, para generar las alternativas de solución, lo que nosotros vamos a hacer justamente primero es partir de las características del problema que encontramos en el punto 2, que fue la búsqueda de información, que en este caso fue la investigación que hicieron, y en base a esas características nosotros vamos a proponer características deseadas para nuestro producto y que esas características sean suficientes para satisfacer las necesidades y resolver los problemas raíz que están causando el problema principal, ¿sale? En esencia es lo que estábamos platicando, digamos que la clase pasada, ¿sale? Ahora bien, en este caso, nosotros estábamos viendo justamente que el hecho de basarnos en los factores y las correlaciones, necesidades y procesos nos permite identificar justamente características prioritarias o características, digamos que esenciales que debe contar nuestro producto, nuestro sistema, para realmente poder satisfacer la necesidad, resolver el problema o aprovechar la oportunidad que nosotros estamos analizando. ¿Sale? Derivado de eso, nosotros pasamos justamente a lo que viene siendo la parte de la calidad del producto, ¿sale? ¿Alguien se acuerda qué era la calidad de un producto o qué era la calidad en sí? Con respecto a que nosotros definíamos la calidad de un producto. Por ejemplo, ¿qué era la calidad en un smartphone? ¿Qué es la calidad en un smartphone? ¿Qué hace que su celular tenga calidad, chicos? El tipo de materiales que se utilizan, profe. Muy bien, el tipo de materiales que se utilizan. Muy bien. Mario dice, era que también cumplía su objetivo, ¿no? Sí, así es, Mario, excelente. Muy, muy bien. Dice Javier, la satisfacción de las necesidades del cliente. Así es. En esencia, la satisfacción de las necesidades del cliente y que también cumplía con su objetivo define justamente la calidad de un objeto, de un producto, ¿sale?
Y justamente aquí nosotros vamos a ver justamente que esta parte de los recursos, de los materiales de los que está hecho, de las funciones que cuenta, con las que cuenta y todo eso, van completamente de la mano con lo que vienen siendo las necesidades a las cuales satisface, ¿sale? En este caso nosotros vamos a ver que un producto, un servicio, un sistema, una máquina, literalmente va a contar siempre con características propias de sí mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, Nokia, el Nokia viejito, pues era indestructible, ¿no? Y eso como tal contaba con ciertas características que eran justamente enfocadas a sus materiales, ¿no? La forma en la que se unían, la forma en la que estaban manufacturados, su forma física, literalmente, y todo eso como tal hacía que el celular Nokia pues fuera irrompible, ¿no? Y eso como tal, la durabilidad era una característica que satisfacía justamente la necesidad de unos usuarios, que en este caso justamente pues eran clientes que buscaban algo que les durara años, ¿no? Y que no tuvieran que cambiar nunca más. Eso era una necesidad en ese entonces. Y por lo tanto, pues literalmente los celulares como tal se fabricaban justamente para ser irrompibles, ¿no? Eso cubría, digamos que la identificación de los materiales con los cuales estaban hechos estos celulares, Nokia, satisfacían justamente una necesidad que era justamente la durabilidad del producto, ¿sale? Entonces, esa es la parte interesante. Nosotros cuando hablamos de calidad, justamente estamos hablando de lo que viene siendo este, todo el conjunto de características y propiedades de un producto, de un sistema o de una máquina que le confieren la aptitud o la capacidad de satisfacer necesidades, ¿sale? Dependiendo de lo que viene siendo cuántas necesidades un objeto o un producto satisface, a través justamente de sus características, vamos a poder definir justamente la calidad que tiene ese dispositivo, ese objeto, ese producto, contra otros productos que intentan hacer lo mismo, ¿sale? Literalmente la calidad como tal también nos va a permitir justamente caracterizar primero nuestros productos y segundo compararlos con productos de otro, digamos que de otro proveedor, por así llamarlo, o de otra índole que también hacen uso bueno, que también están tratando de satisfacer la misma necesidad, ¿sale? Esa como tal es la calidad. Literalmente la calidad es un conjunto de características y propiedades que definen a un producto o un objeto y que al mismo tiempo le confieren la capacidad de satisfacer necesidades, ¿sale? Ahora bien, bueno, antes de seguir con esta cuestión de la calidad y todo eso, les dejé lo que viene siendo aquí un aviso sobre el examen. El examen va a ser el día jueves 1 de julio, ¿sale? Literalmente recuerden que la siguiente semana, que es la semana 7, pues ya empezamos con lo que vienen siendo las semanas de exámenes, ¿sale? Y derivado de eso nosotros vamos a tener el examen el día jueves 1 de julio y el día lunes 28 vamos a tener nuestra clase de repaso, ¿sale? Entonces, vamos a tener esta clase y vamos a tener la clase de jueves completamente, pues para ver temas y demás. El día lunes, 28 de junio, vamos a tener nuestra clase de repaso y el día jueves 1 de julio vamos a tener la aplicación del examen bimestral a través de Blackboard. ¿Sale, chicos? ¿Hasta aquí hay alguna duda, pregunta, comentario? A ver un mensajito. Bueno, igual lo que viene siendo la parte de las preguntas acerca del examen, si quieren las vemos durante la clase de repaso, ¿sale? Pero bueno, nada más era como para avisarles que el día del examen va a ser el día jueves 1 de julio, ¿sale? Y el día lunes 28 de junio tenemos nuestra clase de repaso, ¿sale? Ok, vamos a continuar con la clase. En esencia nosotros estamos aquí hablando de lo que viene siendo la calidad, ¿sale? La calidad, conjunto de características y propiedades que le confieren a un objeto o a un producto la capacidad de satisfacer necesidades, ¿sale? Ahora bien, derivado de esto nosotros vamos a ver que los proyectos que nosotros vamos a desarrollar siempre van a tener en esencia un resultado, bueno, casi siempre, ¿no? Casi siempre van a tener en esencia un resultado físico, un resultado tangible, ¿sale? Este resultado tangible justamente se va a ver, digamos que manifestado a través de lo que viene siendo pues, un robot, una máquina, un dispositivo, etcétera, ¿sale? Y esa máquina, ese dispositivo o ese robot van a contar con características y propiedades físicas, ¿sale? En esencia, nosotros cuando estamos desarrollando un proyecto como tal, lo que estamos buscando justamente es generar calidad, ¿sale? Literalmente, para generar calidad, nosotros tenemos que asignar características y propiedades a un producto suficientes para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y usuarios, ¿sale? Esa como tal es la idea de generar un proyecto. Y derivado de esto, nosotros vamos a ver justamente que
el poder generar calidad a través de nuestro producto, el poder satisfacer necesidades a través de nuestro producto, tiene que ver con elegir adecuadamente las características que van a conformar a dicho producto, ¿sale? Aquí es donde literalmente nosotros ya nos estamos metiendo con la parte de diseñar, ¿sale? Para que nosotros podamos resolverle una necesidad a un cliente, para poder satisfacerle la necesidad a un cliente, requerimos definir las características esenciales y óptimas de nuestro producto para que justamente pueda darle satisfacción a la necesidad, ¿sale? Y en esencia, nosotros vamos a ver que justamente hay diferentes tipos de características, ¿no? Características de tipo funcional, estéticas, tangibles, intangibles, técnicas, cualitativas, culturales, sociales, etcétera, ¿no? O sea, pueden ser de muchos, muchos tipos, ¿no? Las características que nosotros podríamos asignarle a un producto, o a un sistema, o a una máquina. Sin embargo, como nosotros estamos trabajando directamente con lo que viene siendo la parte de la ingeniería y la parte del uso de este dispositivo, sistema o máquina, las características a las cuales nosotros nos vamos a enfocar son justamente características funcionales, ¿sale? Ahora bien, ¿a qué nos referimos con características funcionales? ¿A qué les suena? ¿Qué es una característica funcional? Mm, por ejemplo, Giovanni, ¿qué es una característica funcional? ¿O a qué se refiere? Dime, Giovanni. No, ni idea, profe. Estoy buscando aquí a ver si tengo una idea, pero no. O por ejemplo, Giovanni, ¿qué es una característica? Una característica es como un mm, ¿cómo lo puedo como un atributo de algo Muy o bien. Ajá, algo que describe, ¿no? ajá. Una cosa o ahora sí, cualquier cosa, ¿no? Una Ujú. característica. Sí, muy bien, Giovanni, justamente, excelente. Muchas gracias. Miren, justamente lo que viene siendo esta parte de características tiene que ver directamente con atributos físicos, propiedades físicas que tiene un objeto, ¿sale? Cuando nosotros nos referimos a lo que vienen siendo características funcionales, estamos hablando de todas aquellas características, formas, tamaños, composición, tipo de material, etcétera, toda aquella propiedad que nosotros le podamos conferir a un producto, a un sistema o una máquina, y que esa característica, esa propiedad que nosotros le conferimos, genere una función, ¿sale? Genere un uso, o que tenga que ver directamente con el uso que nosotros le vamos a dar a dicho objeto, ¿sale? A dicho objeto, dicho producto, dicha máquina, ¿sale? En esencia, cuando nosotros hablamos de características funcionales, estamos hablando justamente de características que van a conformar al producto en forma, tamaño, materiales, y demás, y que cuentan con un propósito funcional, con un propósito de uso, ¿sale? Esa es la parte de la cual nosotros nos vamos a enfocar al desarrollar nuestros proyectos, ¿sale? Vamos a definir las características funcionales de nuestros productos, máquinas o sistemas para asegurarnos que el producto va a llevar a cabo adecuadamente su función y va a poder ser usado para satisfacer justamente la necesidad que nosotros estamos tratando de cubrir, ¿sale? Esa como tal es la idea de generar características funcionales, ¿sale? En esencia, nosotros vamos a ver aquí justamente que las características funcionales de un producto o sistema son todas aquellas características relacionadas con su uso y sus métodos de operación, ¿sale? Dependiendo de la forma en la cual nosotros queremos que la máquina funcione, nosotros vamos a definir características propias de dicho dispositivo. Por ejemplo, si nosotros agarramos y queremos hacer una cortina, es un ejemplo, ¿no? Si nosotros queremos hacer una cortina, nosotros vamos a definir la forma en la cual la queremos usar, ¿sale? La cortina digamos que la función de la cortina es dejar pasar la luz o obstruir la luz, ¿no? Ahí está. Esa como tal es digamos que su chamba, es su función. Ahora, nosotros tenemos que identificar cómo queremos que lleve a cabo dicha función o tenemos que definir cómo queremos usar dicha cortina, ¿sale? Para ello nosotros tenemos que describir justamente cuáles tienen que ser las formas en las cuales la vamos a operar, si vamos a tener un control remoto, si vamos a tener lo que viene siendo, no sé, ¿qué será bueno? Eh, ¿Qué será bueno? Bueno,
una manijita, o si vamos a tener lo que viene siendo si vamos a tener un hámster corriendo para poder abrir y cerrar la cortina, etcétera, 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 ¿sale? Entonces, literalmente nosotros tenemos que describir cómo queremos hacer uso de este objeto, de este producto, para poder cubrir una necesidad, en este caso abrir y cerrar la cortina, y sobre eso, pues, dejar pasar la luz del sol o obstruirla, ¿no? Y derivado de esto, nosotros vamos a definir justamente las características que debe de tener. Por ejemplo, si nosotros definimos que queremos abrirla y cerrarla a través de la fuerza motriz de un hámster, tenemos que asegurarnos justamente de que las características y propiedades que conforman esta cortina son suficientes para poder llevar a cabo adecuadamente ese uso o esa función, ¿sale? Por ejemplo, nosotros tendríamos que ponerle lo que viene siendo una cadena o una banda transportadora, o una banda motriz, perdón, para poder asegurar que el movimiento del hámster va a generar un movimiento en la correa de la cortina, y eso va a abrir la cortina o la va a cerrar, ¿sale? Digamos que esa es la forma en la cual nosotros definimos las características de un producto. Nosotros identificamos primero la necesidad. Sobre esa necesidad definimos la funcionalidad que debería de tener el producto, ¿no? En este caso se utiliza lo que viene siendo el movimiento de una rueda de hámster, y con eso se abra o se cierra, ¿no? Y además de eso, sobre esa funcionalidad, sobre esa forma en la cual nosotros vamos a usar este dispositivo o este producto, nosotros tenemos que definir las características del producto como tal, ¿sale? Por ejemplo, para que tenga justamente este movimiento a través de la apertura y cierre del hámster, requerimos, por ejemplo, que la banda de transmisión de movimiento pues, sea de caucho, resistente a, no sé, 6 kilogramos fuerza, que se acople adecuadamente, por lo tanto requerimos que sea, por ejemplo, de un material más adhesivo o algo así, etcétera, 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 ¿no? Entonces la idea como tal es esa. Partimos de la necesidad, sobre esa necesidad definimos qué funciones debe de llevar a cabo nuestro dispositivo, y sobre esas funciones que definimos tenemos que identificar las características que debe tener dicho dispositivo, ¿sale? En esencia, esa es la forma en la que nosotros vamos a abordar estos proyectos, ¿sale? Vamos a empezar directamente con la parte de necesidad, que es lo que hicimos. Agarramos, definimos qué necesitamos hacer, o cuál es el problema, o cuál es la oportunidad que existe, ¿no? Sobre eso, nosotros tenemos ahora que definir la forma en la que va a funcionar el producto, la máquina o el sistema, ¿sale? En este caso, nosotros tenemos que definir justamente lo que viene siendo la parte de movimientos e interacción con el entorno, resistencia y durabilidad, envío y manejo de datos, consumo de energía eléctrica, lo que viene siendo la fuerza, la distancia, el tamaño, etcétera. Todo lo que tiene que ver directamente con las características que debe tener este objeto para su uso, para su adecuado uso, es justamente a lo que nosotros nos tenemos que enfocar, ¿sale? Y en este caso nosotros vamos a ver justamente que esta parte de movimiento, interacción, entorno y demás nos va a permitir identificar cómo podemos darle solución a la situación, ¿no? Al problema, necesidad o oportunidad. Ahora bien, aquí nosotros vamos a definir justamente las características funcionales del producto, ¿sale? El definir las características funcionales del producto tiene que ver directamente con describir cómo va a funcionar dicho producto, ¿sale? En este caso, para poder generar estas características funcionales, nos vamos a basar completamente en lo que vienen siendo los árboles de problemas, ¿sale? En este caso ya tenemos un árbol de problemas, y sobre ese árbol de problemas ustedes van a identificar una causa raíz, ¿sale? En base a esa causa raíz, o sea, literalmente en la causa raíz como tal describe pues, cuál es el origen del problema, ¿no? Nosotros nos vamos a enfocar en esa causa raíz, y sobre esa causa raíz vamos a proponer una forma en la cual darle eh, matanga, no, una forma en la cual vamos a poder darle solución a esta causa raíz, ¿sale? Y la forma en la cual lo vamos a proponer es justamente definiendo la funcionalidad que debe tener el sistema, y definiendo obviamente también las características funcionales del producto, máquina, sistema o robot, ¿sale? Ahora bien, en este caso también vamos a usar la información que nosotros tenemos ya actualmente sobre el tipo de funcionamiento que ofrecen los competidores y demás soluciones existentes. La idea como tal aquí es justamente que, además de identificar la causa raíz, van a identificar justamente bueno, no sé si ya lo hicieron, es la tarea que les dejé. Bueno, creo que no la ha hecho casi nadie. Pero bueno, ¿se acuerdan que se dejó justamente una investigación acerca de proyectos, productos y máquinas y demás que respalden la hipótesis de solución? Bueno, esa investigación como tal tiene que ver directamente con esto.
La idea como tal de investigar qué existe actualmente, cómo se le da solución al problema y todo eso, es justamente para que obtengan ustedes información acerca de lo que ya existe actualmente y el cómo se está dando solución a ese problema, ¿sale? En base a esa información que ustedes vayan obteniendo como tal, van a poder identificar las características funcionales de sus competidores, ¿sale? O sea, de los productos que ya existen actualmente en el mercado. Y en base a esas características funcionales, ustedes van a poder replantearlas o modificarlas o promover cosas nuevas para poder configurar ustedes sus propias características funcionales de su propio proyecto, ¿sale? Esa es la idea a la cual nosotros tenemos que enfocarnos, ¿sale? Ahora bien, ya habiendo identificado las características funcionales que generan la calidad necesaria para satisfacer al cliente, todas esas características como tal se redactan a través de una cosa que se llama especificaciones y restricciones, ¿sale? En este caso, nosotros cuando agarramos y definimos o redactamos las especificaciones de diseño, lo que estamos haciendo es definir qué características tiene que tener el diseño para que realmente pueda ser viable y que realmente sirva para darle satisfacción a la necesidad, ¿sale? Esta parte de, por ejemplo, esto de la redacción de especificaciones, ¿alguna vez alguien lo ha escuchado? ¿Alguien ha escuchado acerca de las especificaciones de diseño? ¿No? Son Ok. las restricciones del diseño, ¿no? ¿Qué es Ajá, lo que tiene que tener o qué es lo que tiene que hacer? así es. Justamente, Javier. Literalmente la idea como tal es definir lo que tiene que hacer el sistema, ¿sale? Muy bien. En esencia nosotros vamos a ver justamente eso. Cuando nosotros definimos la funcionalidad que debe tener el sistema, al mismo tiempo que nosotros definimos las características funcionales, vamos a definir justamente las especificaciones de diseño. Las especificaciones y restricciones de diseño tienen que ver directamente con las características que van a definir al diseño de nuestra máquina. ¿A qué me refiero con características que van a definir el diseño? Por ejemplo, si nosotros vamos a agarrar y tener un proceso de fundición de, por ejemplo, aluminio, ok, como tal, para fundir el aluminio, supongamos que estamos dentro de los 1000, 1200, 1800 grados centígrados, más o menos. Digo, ese es un rango muy alto, ¿no? Pero supongamos que estamos dentro de ese rango, ¿no? Desde los 1000 hasta 1800. Ok, derivado de esto, nosotros vamos a ver que la funcionalidad que debe tener nuestro producto, nuestro sistema, es justamente incrementar la temperatura de un metal hasta 1800 grados centígrados, supongamos, ¿no? Esas son, digamos que esa es la función de la máquina. Ahora bien, derivado de esta función, nosotros tenemos que identificar las características funcionales, ¿sale? Y las características funcionales justamente tienen que ver con lo que viene siendo la parte de los materiales que tienen que tener. Por ejemplo, en este caso, que el material que va a contener al metal, pues debe aguantar mínimo 1800, 2000 grados centígrados, por ejemplo, ¿sale? Y derivado de esto, nosotros vamos a ver justamente las características y bueno, las especificaciones y restricciones de lo que viene siendo el diseño, ¿sale? Cualquier cosa que nosotros vayamos a construir para contener el metal que vamos a fundir, tiene que aguantar justamente 1800 grados centígrados, ¿sale? O al menos 1800 grados centígrados, ¿no? Eso como tal es justamente una especificación o una restricción de lo que viene siendo el diseño, ¿sale? ¿Por qué? Porque si nosotros agarramos y diseñamos algo que está hecho, por ejemplo, de plástico, o que está hecho de, por ejemplo, tela o papel, pues eso no va a aguantar, ¿sale? Es literalmente eso, es una especificación, es una restricción de las características aceptables que nosotros podemos incorporar a nuestro diseño para realmente poder manufacturar algo que realmente satisfaga la necesidad para la cual estamos creando, ¿sale? Es por eso que nosotros le llamamos especificaciones y restricciones, ¿sale? Ahora bien, para poder ahondar, profundizar, para poder profundizar más en lo que viene siendo la parte de especificaciones y restricciones, hay algo muy importante que tenemos que tener en consideración. Primero, las especificaciones son características deseadas para el producto, el proceso y las normas a usar a lo largo del proyecto, ¿sale? En este caso, digamos que la palabra mágica que tenemos que tener en consideración es esta. Deseadas, ¿sale? En este caso, las especificaciones son características deseadas para un producto, ¿sale? En este caso nosotros vamos a ver que las especificaciones técnicas de un producto son documentos en los cuales se definen las normas a ser usadas, las exigencias a cumplir,
los procedimientos a ser empleados en la fabricación de equipos, elaboración de estudios, etcétera, ¿sale? Literalmente, ¿para qué? Para asegurar la satisfacción del cliente, ¿sale? En este caso nosotros vamos a ver que son importantes estas especificaciones técnicas, ya que son las que definen la calidad de los trabajos a realizar, ¿sale? Y en general también describen lo que vienen siendo la calidad del producto final que vamos a lograr, ¿sale? ¿Por qué? Porque literalmente recuerden, la calidad está vinculada con las características y propiedades que conforman a un objeto y que le permiten satisfacer las necesidades de un usuario, ¿sale? Derivado de esto, nosotros vamos a ver justamente que literalmente nosotros vamos a tener que, digamos que, no elegir, sino más bien definir las características y las especificaciones en base a cuestiones descriptivas, de rendimiento o funcionales, ¿sale? Literalmente las especificaciones se les puede clasificar como cualquiera de estas tres. Por ejemplo, las especificaciones restrictivas como descriptivas, las especificaciones descriptivas tienen que ver con una cuestión de aspecto, ¿sale? En este caso, el cómo se ve, el cómo está constituido, cuál es su forma, todo eso pueden indicar medidas, todo esto, ¿sale? Lo que viene siendo de rendimiento tiene que ver directamente con la capacidad productiva, es decir, cuántas piezas puede lograr esta máquina, cuánto carga, cuánto consume de material, cuál es su factor de aprovechamiento, etcétera, 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 ¿sale? Y lo que viene siendo esta parte de las especificaciones funcionales, literalmente tiene que ver con la cuestión del uso, ¿sale? En este caso nosotros podemos proponer cualquier tipo de especificaciones que nosotros queramos. En este caso ya sea descriptiva, de rendimiento o funcionales, nosotros las podemos proponer libremente, ¿sale? Y en este caso nosotros vamos a ver que las especificaciones deben establecer las características esenciales del bien que será adquirido. Esta es la parte más importante de lo que viene siendo la parte de especificaciones. La idea como tal es que nosotros podemos, es algo así como si nosotros, hiciéramos nuestra lista para Santa Claus, por ejemplo, ¿sale? O cuando, por ejemplo, a una persona le preguntan cómo es su pareja ideal, ¿sale? O sea, si le preguntan a alguien cuál es su pareja ideal y él o ella dicen, no sé, bronceado, alto, bonito, literalmente eso ya habla de justamente características que debe tener la persona para realmente ser considerado como pareja, ¿no? Por ejemplo, es prácticamente lo mismo que sucede cuando nosotros utilizamos este enfoque a lo que viene siendo un proyecto, ¿sale? Por ejemplo, diríamos algo así como, pues, ¿cuál es tu máquina ideal, no? Para este proceso, ¿cuál es tu máquina ideal? Pues tiene que ser una máquina que, no sé, me produzca 2000 unidades por día, que cuente con un sistema de ventilación, que tenga televisión, que sea automático y que no gaste dinero, por ejemplo, ¿no? Es prácticamente las características que toda persona queremos, ¿no? Pero en esencia esa es la forma en la que nosotros generamos una especificación de las características de un producto, de una máquina o en este caso de un proyecto, ¿sale? En este caso nosotros lo que hacemos justamente es identificar la necesidad, sobre esa necesidad definimos las funciones y sobre esas funciones, aquí, ahora sí, definimos las características y especificaciones que nosotros vamos a definir para esa máquina, ¿no? Que no pese más de 2000 toneladas, que consuma corriente monofásica, corriente alterna de 110 volts, corriente alterna, que no consuma más de 2000 watts diarios, y así sucesivamente, ¿sale? Eso es a lo que nosotros nos referimos cuando hablamos de especificaciones. Nosotros estamos especificando las características que debe tener una máquina para que realmente sea considerada como una posible solución, ¿sale? Esta parte, ¿aquí hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Hasta aquí todo bien, chicos? Sí, profesor, sin duda. Ok, excelente, sale, muchas gracias. Miren, en esencia nosotros vamos a ver que las especificaciones como tal son características esenciales que nosotros deseamos para nuestro producto, máquina o proyecto, ¿sale? Esa es la parte interesante. Las especificaciones son características deseadas, ¿sale? En este caso nosotros vamos a ver que, por ejemplo, posibilidades de especificaciones que nosotros podemos definir justamente tienen que ver con, digamos que las características del objeto como tal, o del sistema, o de los componentes que conforman a dicho sistema, ¿sale? Dependiendo de cómo lo queramos
desglosar, ¿sale? Y en esencia nosotros vamos a ver que para lo que viene siendo definir las especificaciones de la máquina, primero tenemos que describir generalmente qué es lo que queremos, ¿no? La descripción general de la máquina o del producto o del sistema, ¿sale? Y describir también lo que viene siendo el alcance de dicho producto, sistema o máquina, ¿sale? Después de ahí tenemos que, en base justo, por ejemplo, esto es como la descripción de la funcionalidad que debe de tener, ¿sale? Y después, derivado de esto, nosotros tenemos que generar una lista de características, en este caso medidas físicas, funcionales, cualitativas, etcétera, que nos definan justamente qué estamos buscando, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, le pedimos a alguien que nos presente a alguien, un amigo o una amiga, por ejemplo, pues entonces nosotros agarramos y decimos, pues que es que quiero que sea blanquito, quiero que sea güerito, quiero que sea de lentes, quiero que tenga cabello chino, etcétera, ¿no? Dependiendo de qué es lo que quiera, de qué es lo que quiera uno, ¿no? Y entonces esta lista de características, literalmente son las características, son las especificaciones que nosotros le estamos dando, por ejemplo, a nuestro amigo o a nuestra amiga, ¿no? En este caso justamente tiene que ver con lo que viene siendo definir las características que estamos buscando para dicha máquina, para dicho sistema o para dicha solución. ¿De qué? De nuestros problemas, necesidades u oportunidades, ¿sale? En este caso justamente la lista de características que nosotros podemos definir para una máquina o un sistema son, por ejemplo, de tipo dimensión, o sea, forma, tamaño, medidas, peso, volumen. Material tiene que ver con lo que vienen siendo texturas, colores, y si es cuero, tela, madera, metal, etcétera, ¿no? Composición. La composición tiene que ver con química, nutricional, etcétera, ¿no? Lo que viene siendo la parte de características, por ejemplo, eléctricas. Voltaje, corriente, potencia, rendimiento, velocidad. Bueno, esta parte de velocidad máxima que alcanza, pues son más enfocados a mecánicas, ¿no? Pero justamente la idea es esta. Nosotros tenemos que describir todas las características que nosotros deseamos para la máquina para asegurarnos de que o que el cliente está deseando para la máquina para asegurar justamente que las necesidades del usuario van a ser cubiertas al 100%, ¿sale? En este caso, pues tenemos justamente también la presentación del bien, ¿no? Si va a tener un empaque, si va a tener una bolsa, una caja, un six-pack, si va a tener, etcétera, el número de bienes o de productos que van a venir incluidos en ese paquete, etcétera, ¿no? También lo que viene siendo la parte de la compatibilidad con algún equipo o componente, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos procesos de producción dentro de una empresa, generalmente ya tenemos líneas de producción funcionando. Entonces, cuando nosotros generamos un proyecto para, digamos que mejorar la capacidad productiva de una línea de producción, pues tenemos que contemplar las características que tiene ya la línea de producción para saber realmente cómo tenemos que acoplarle cosas a esa línea de producción que ya existe para poder mejorarla, ¿sale? Entonces ahí justamente es lo que viene siendo la parte de la compatibilidad. Tenemos que identificar justamente o describir las características con las cuales debe de ser compatible. Por ejemplo, si una máquina está trabajando con, no sé, comunicación serial, pues tiene que tener una entrada de puerto comunicación serial, ¿no? O sea, si le ponemos un cable USB, y el otro te maneja un puerto paralelo, pues no nos va a servir de nada porque no son compatibles, ¿no? Entonces la idea como tal es esa. Tiene que también tener una descripción de las características enfocadas a la compatibilidad, ¿sale? La funcionalidad del software que requiere para su funcionamiento, condiciones de operación y en sí todas y cada una de las características que se nos puedan ocurrir, ¿sale? De cualquier tipo de índole, por así llamarlo. ¿Hasta aquí hay alguna duda, pregunta, comentario? ¿Hasta acá todo bien? Ok. Bueno, si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, vamos a continuar, ¿sale? En este caso, nosotros aquí en la parte de especificaciones del proyecto, nosotros estamos enfocándonos completamente en características que nosotros deseamos para el bien, ¿sale? ¿A qué me refiero con las características deseadas? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un encargo de un proyecto o de un producto, ese proyecto o producto generalmente tiene una forma, tiene una imagen ideal para el cliente, ¿no? Por ejemplo, si nosotros agarramos y decimos por ejemplo, supongamos que hacemos botes, ¿no? Supongamos que nosotros construimos botes, ¿sale? Botes de esos que van a mar abierto y todo, ¿no? O barcos, por ejemplo, barcos, ¿sale? Nosotros construimos barcos. Y entonces un cliente agarra y llega, ¿sale? Llega con nosotros y nos dice, pues quiero un barco que tenga, no sé, 5 ventanas, que tenga lo que viene siendo que sea de color verde, con amarillo, que cuente con lo que viene siendo
una sirena enfrente, que cuente con alas y que cuente con 5 neumáticos, ¿no? Por ejemplo. Ah, ok, como tal, esas son las características que el cliente desea, ¿sale? Son características que son, digamos que, no son como, ¿cómo se puede decir? Pues es que son como las características que el cliente desea, ¿no? O sea, son cosas que realmente no son prescindibles ni esenciales al 100% para llevar a cabo su funcionalidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un barco, un bote como tal, no requiere de ventanas para poder flotar, por ejemplo. O sea, la funcionalidad del barco es flotar y avanzar, ¿no? Y girar. En esencia, esas son las funcionalidades y sí, la chamba que va a hacer el barco, ¿no? Va a flotar, va a avanzar y va a girar, ¿no? Y ya sobre eso, pues literalmente es la funcionalidad total del barco. Sin embargo, el hecho de que, por ejemplo, el cliente quiera ponerle 5 ventanas cuadradas, 3 redondas y una, no sé, rectangular, eso como tal son características deseadas, ¿sale? Son especificaciones que el cliente te está dando para su producto, ¿sale? En este caso también para el proyecto. Si nosotros agarramos y decimos que justamente queremos que tenga pintura verde con amarillo, eso tampoco va a afectar a la funcionalidad del barco, ¿sale? Si quiere que tenga 5 llantas, aun cuando el barco va a estar navegando, pues entonces eso como tal tampoco influye en la funcionalidad del barco y pues es algo que literalmente el cliente nos está pidiendo que esté dentro de su solución, de su proyecto, de su producto, ¿sale? Eso es a lo que nosotros nos referimos cuando hablamos de especificaciones. Ahora bien, en este caso, nosotros vamos a ver que, por ejemplo, cuando hablamos de especificaciones, decimos que son características que le brindan al producto la capacidad de satisfacer necesidades, ¿no? En este caso, las necesidades, pues son necesidades del cliente, ¿no? Tal vez tiene, no sé, por ejemplo, no sé, pues a sus hijos, ¿no? O quiere llevar de paseo a su familia. Entonces, una necesidad que el cliente tiene justamente es que todos sus hijos puedan ver el mar, el océano, al mismo tiempo, sin estarse peleando por la ventana, ¿no? Y si supongamos que tiene sus 3 hijos y su esposa, ¿no? Entonces son 5 personas, ¿no? Por lo tanto, él está decidiendo que o quiere pues 5 ventanas para lo que viene siendo su barco. Sí está cubriendo una necesidad, sin embargo, esa característica de tener 5 ventanas no afecta directamente a las características, bueno, no afecta directamente a la funcionalidad del barco, ¿sale? Eso, o sea, literalmente todo esto que les estoy platicando tiene que ver directamente con lo que vienen siendo especificaciones. Son características deseadas para lo que viene siendo el bien o el producto que vamos a generar y que cubren una necesidad definida, ¿sale? Eso es lo que viene siendo una especificación. Ahora bien, en este caso nosotros vamos a ver justamente que además de esas características que el cliente puede proponer libremente, que son las especificaciones, también vamos a tener características que limitan el diseño del proyecto, ¿sale? En este caso, la cuestión de limitar tiene que ver justamente con eso, con la palabra restringir, ¿sale? Y derivado de esto, nosotros vamos a ver que las restricciones de un proyecto o las restricciones de un producto son justamente características limitantes o restrictivas que digamos que definen o determinan un límite entre lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer dentro de este producto, proyecto, máquina o sistema, ¿sale? Por ejemplo, cuando nosotros definimos las características que limitan el diseño de nuestro proyecto, por ejemplo, ¿en qué nos podríamos basar, chicos? ¿En qué podríamos basarnos para definir las características que restringen el diseño de nuestro sistema? Muy bien, Mario dice el ciclo de vida, así es, excelente. De los materiales de los que disponemos. Muy bien, los materiales de los que disponemos, excelente, Javier. La resistencia, dice Mario, muy bien. ¿En qué otras características o en qué otras cosas podemos basarnos para definir las restricciones de nuestro proyecto? En el mantenimiento, muy bien. En el mantenimiento también tiene que ver. Por ejemplo, ¿alguien me puede dar un ejemplo de una restricción de diseño? Ah, dime, Javier, no pasa nada. Si no es lo que ahorita acabo de preguntar, dime, no hay problema. Decía que los requerimientos del cliente. Ah, muy bien. Miren, en esta cuestión de los requerimientos del cliente, sí, sí nos podemos basar justamente en lo que vienen siendo los requerimientos del cliente. Sin embargo, por ejemplo, la parte de los requerimientos del cliente son más enfocados a especificaciones, ¿sale?
Porque, por ejemplo, las especificaciones como tal son características que el cliente desea. Por ejemplo, la cantidad de piezas que puede generar la máquina por minuto o por hora o por día, etcétera. Pero las restricciones son un poquito más restrictivas, por así llamarlo. Por ejemplo, ¿qué podría limitar el diseño de una máquina? Dice Mario, que no mida un volumen más grande de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Excelente, muy bien. Esa como tal, justamente Mario, es una restricción, ¿sale? Es algo que literalmente delimita qué realmente podemos hacer con nuestra máquina y qué no podemos hacer, ¿sale? Excelente, muy buen ejemplo, Mario. Qué otra característica restrictiva podríamos identificar en alguna máquina o en algún proceso que a ustedes se les ocurra? Miren, como ejemplo igual para ir viendo justamente esta parte de las restricciones, vamos a ver, por ejemplo, la parte de las incubadoras, ¿sale? Por ejemplo, cuando nosotros, bueno, cuando una persona da a luz, literalmente, y el bebé como tal tiene menos meses de los cuales requería para, pues digamos que gestarse completamente, pues los niños como tal entran a una incubadora, ¿sale? La incubadora como tal tiene la función de mantener la temperatura, la humedad y digamos que el ambiente controlado para que el bebé pues pueda estar tranquilo, sin ningún problema y digamos que crezca los meses que le hacían falta crecer dentro del vientre de la madre, ¿sale? Eso es una incubadora. Ahora bien, esta parte de la incubadora como tal, lo que busca justamente es asegurarse de controlar, por ejemplo, la temperatura dentro de esta incubadora para asegurar que el bebé pues, crezca sin ningún problema, ¿no? Ahora bien, en esencia, eso como tal, o sea, lo que viene siendo la parte de la temperatura dentro de la incubadora es una característica restrictiva. ¿Por qué? Porque al final de cuentas eso nos determina cuánto tiene máximo que proporcionar la incubadora de calor para poder asegurarse de que no es peligrosa para el bebé, ¿sale? En este caso, por ejemplo, si nosotros decimos que, por ejemplo, el vientre de la madre está, no sé, no conozco de temperaturas dentro del cuerpo, pero supongamos que está como a 25 grados centígrados, ¿no? 26 grados centígrados, un ejemplo. O 27, bueno, 27 grados centígrados, ¿no? Entonces, si la incubadora tiene como propósito emular o, digamos que reproducir las características del medio ambiente que tiene el bebé dentro del vientre de la madre, lo que nosotros estamos buscando obtener es asegurarnos de que sí o sí la temperatura dentro de la incubadora no sobrepase los 27 grados centígrados, ¿sale? Eso como tal es una restricción. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si la temperatura dentro de la incubadora excede los 27 grados centígrados, eso ya no es, ya está siendo, primero, ya no es parte de las funciones que nosotros requerimos reproducir para poder asegurar que el bebé vaya a crecer adecuadamente. Y segundo, pues puede dañar al bebé, ¿sale? Entonces, esa es la parte de lo que viene siendo la restricción. La restricción define un límite de lo que debe poder y no poder hacer una máquina, sistema o producto, ¿sale? Por ejemplo, retomando, ahora sí que tomando como ejemplo esta cuestión de la incubadora con 27 grados centígrados máximo de temperatura dentro de la incubadora, ¿qué otro tipo de restricciones podríamos identificar o proponer para un proceso o una máquina? Así ustedes propónganlo, no hay problema. Por ejemplo, Luis Andrés, ¿qué tipo de procesos conoces y qué características deben de tener estos procesos para asegurarse de que sea bien hecho? ¿Sale? O sea, la idea como tal de la restricción es eso, poner un límite de lo que debe de poder hacer la máquina para evitar que el proceso salga de control, por así llamarlo. Eso sería una restricción. Entonces, Luis Andrés, eh, ¿qué proceso podrías decir que tiene una restricción de estos que tú conoces? Por ejemplo, los procesos de maquinados en CNC tienen unos topes, una Ajá, restricción, una limitante para que no afectes al usillo o no afectes, no te salgas fuera del área de trabajo, bueno, del área de trabajo para no dañar tanto a las personas ajá. como a la misma máquina. Hay Este, unas que son centros de maquinado donde tienen un vidrio antirreflejante. ajá.
Muy bien, justamente esa es una restricción. Muy, muy bien. Muchas gracias, Luis. En esencia, justamente es lo mismo. Por ejemplo, esta cuestión de definir los límites de qué puedes maquinar y qué no puedes maquinar es justamente una restricción. Cuando nosotros diseñamos lo que viene siendo una máquina, por ejemplo, una fresadora CNC, un torno CNC, estas máquinas como tal, nosotros diseñamos cuál es su área y cuál es su volumen de trabajo, ¿sale? Nosotros definimos cuánto por cuánto va a avanzar en X, en Y y en Z, o digamos que el volumen máximo que nosotros vamos a poder maquinar justamente con nuestro torno CNC, ¿sale? En base a esas características nosotros definimos restricciones. ¿Cuánto máximo vamos a poder trabajar en esta máquina? Y sobre eso nosotros diseñamos y definimos las características pues de todo, ¿no? De la bancada, de lo que viene siendo la parte de la fresa, el tipo de motor que utilizamos para la fresadora, o lo que viene siendo la parte del tipo de carro para soportar el buril, o el tipo de bancada para poder mover y avanzar y regresar, bueno, avanzar y retroceder, lo que viene siendo el buril, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la parte interesante de definir restricciones. Cuando nosotros hablamos de restricciones, nos referimos justamente a las características que son propias del proceso y que literalmente no pueden ser de otra forma, ¿sale? Una característica restrictiva de lo que vienen siendo justamente estos procesos es lo referente también al manejo de temperaturas, por ejemplo. Cuando nosotros vamos a hacer una fundición de un metal, de una aleación, este metal o esta aleación como tal maneja ciertos grados de temperatura en grados Celsius, ¿no? O sea, 1000, 1200, 1500, 1800, ¿no? Entonces, eso como tal es parte natural, parte propia del proceso que estamos abordando. Incrementar la temperatura del metal a 1800 grados centígrados, ¿sale? Por lo tanto, una característica restrictiva justamente sería esa, definir que el material o el contenedor que va a soportar ese calor debe de poder aguantar 1800 o 2000 grados centígrados sin derretirse, sin quemarse, sin fundirse, ¿sale? En esencia, esas son las características que nosotros definimos como características restrictivas. En esencia nos vamos a basar, ahora sí que para resumir o para resolver la pregunta, nosotros nos vamos a basar en la naturaleza del proceso, en la naturaleza de la función, ¿sale? Y retomando justamente, por ejemplo, el ejemplo del barco, por ejemplo, ¿qué características restrictivas debería de tener un barco? ¿Qué características restrictivas podríamos proponer para un barco? ¿Batería? Material, muy bien. ¿Qué otra cosa? Excelente, excelente. ¿Qué otra cosa podríamos proponer como característica restrictiva? El número de turbinas. Ah, muy bien, muy bien. El número de turbinas. Justamente, si nosotros decidimos que el barco va a moverse a cierta cantidad de velocidad, requerimos justamente cierto número de turbinas. Muy bien, excelente, Javier. ¿Qué otra característica restrictiva podríamos definir? Muy bien, Mario, resistencia a la corrosión, excelente. ¿Sale? Justamente esa es la parte en la cual nosotros tenemos que definir las características que van a conformar a nuestro producto en base justamente a la función que va a tener el dispositivo, el producto o la máquina. ¿Sale? Por ejemplo, algo así como que de ley que tenemos que perseguir para definir que un barco funcione, pues es que flote. ¿Sale? Entonces, literalmente, el hecho de que un objeto pueda flotar significa que cuenta con mayor superficie que peso. ¿Sale? En esencia prácticamente es así como el resumen, la compactación del principio, pero en esencia buscamos eso, ¿no? Que los materiales y el tamaño y dimensiones del bote sean suficientes para soportar un peso dentro de lo que viene siendo un área determinada, ¿no? Eso como tal sería una restricción, ¿sale? Son el agarrar y definir, nuestro bote tiene que tener al menos esta relación, por ejemplo, superficie de contacto contra peso, ¿sale? Y sobre eso, pues nosotros definimos justamente una restricción, que va a determinar qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no vamos a poder hacer dentro del proceso de diseño, ¿sale? En esencia, esa es la idea de definir justamente especificaciones y restricciones. Las especificaciones son características libres que nosotros podemos proponer libremente sin ningún problema. Y las características restrictivas o las restricciones son características que limitan el diseño del proyecto y que aseguran que el funcionamiento del proyecto, del producto va a darse
con respecto a su naturaleza, por así llamarlo, ¿sale? Literalmente las características restrictivas se definen en base a la naturaleza del proceso o de la función del sistema o del producto, ¿sale? En este caso vamos a ver esto. En un problema, necesidad o oportunidad, existen características flexibles que pueden ser propuestas sin límites. Esas como tal son las características que dijimos que se llaman especificaciones, ¿sale? Características flexibles que se proponen o se definen sin límites son especificaciones, ¿sale? Y en este caso estamos hablando de las restricciones. En esencia vamos a ver que también existen características propias del fenómeno. En este caso, cuando hablamos de características propias del fenómeno, son características inflexibles, ¿sale? O restrictivas. Y que dependen del entorno de trabajo y de la naturaleza del proceso. Por ejemplo, eso de fundir metal, pues requiere a fuerzas 1800 grados centígrados, ¿no? Entonces, eso como tal es así como de cajón. Si yo quiero fundir metal, entonces tengo que alcanzar una temperatura de 1800 grados centígrados, por ejemplo, ¿sale? Y por lo tanto, es algo propio del fenómeno de fundición. Si nosotros no alcanzamos la temperatura, no vamos a poder lograr fundir el metal, ¿sale? Derivado de eso, pues nosotros agarramos y definimos que una restricción, una característica restrictiva, justamente es que el sistema o la máquina pueda soportar al menos 1800 grados centígrados para poder fundir el metal, ¿sale? Eso como tal, así como se los puse, es literalmente la descripción de una característica restrictiva, ¿sale? Bueno, con el fin de brindar una solución adecuada a la situación, se debe realizar un análisis de la actividad, de los procesos en esencia, ¿sale? Para que nosotros podamos identificar realmente cuáles son características restrictivas y cuáles son características de tipo especificación, nosotros tenemos que analizar la actividad. El analizar la actividad tiene que ver con analizar los procesos que tiene que llevar a cabo el sistema para poder satisfacer las necesidades del cliente, ¿sale? Y bueno, en esencia nosotros vamos a ver que el análisis de la actividad consiste en estudiar las condiciones que limitan el sistema, saber qué es libre completamente y qué otras cosas tienen que hacerse sí o sí de esa misma forma para asegurar que el proceso se lleve a cabo adecuadamente, ¿sale? Ahí justamente nosotros tenemos que analizar qué partes del proceso, digamos que podemos expandirlas, moverlas, modificarlas libremente, y qué partes del proceso tienen que ser así siempre para asegurar, digamos que su buen funcionamiento, por así llamarlo. En esencia, nosotros vamos a ver que el conjunto de características inflexibles que deben estar presentes en una solución con la finalidad de satisfacer las necesidades de un cliente o proceso, se les conoce como restricciones, ¿sale? Esa es la parte importante, son todas las características inflexibles que deben de estar sí o sí presentes en el producto, sistema o máquina para asegurar que se va a satisfacer las necesidades del cliente o del proceso, ¿sale? Eso es a lo que nosotros llamamos restricciones. Y las restricciones como tal pues son justamente características que necesariamente deben estar presentes para llevar a cabo la solución del proceso, ¿sale? Y aquí como tal les puse justamente el ejemplo de esta cuestión de especificaciones y restricciones. Esta es la forma en la cual nosotros podemos diferenciar una especificación de una restricción, ¿sale? Y les puse justamente lo que viene siendo el ejemplo que les acababa de decir hace un momento, ¿sale? Supongamos que nosotros agarramos y armamos botes o barcos, ¿sale? En este caso nosotros vamos a ver que uno de nuestros clientes nos pide un bote que pueda guardar en su cochera, que en este caso mide 4 por 6 metros, y quiere que el bote sea azul con llamas pintadas y 4 ventanas, ¿sale? Aquí la pregunta para ustedes sería, ¿cuáles de estas características son especificaciones y cuál de estas características son restricciones? Por ejemplo, ¿las 4 ventanas son especificaciones o son restricciones? Especificaciones. Excelente, muchas gracias, Luis. Así es, van a ser especificaciones porque son características deseadas que no afectan, digamos que a las necesidades a las funciones de lo que viene siendo el barco, ni literalmente a las necesidades del cliente, ¿no? O sea, es algo así como que le gustó que tuviera 4 ventanas, ¿no? Ahora bien, por ejemplo, el hecho de que estén pintada, que el bote o que lo que viene siendo el barco esté pintado con llamas y que tenga un color azul, ¿es especificación o restricción? Especificaciones. Muchas gracias, excelente. Justamente vamos a ver que estas llamas pintadas y el color azul del bote pues son especificaciones porque son características que se desean tener en el bote pero que no afectan su funcionamiento o su función
dentro de pues, todo lo que necesita el cliente, ¿sale? Y esta característica de que tenga una dimensión de 4 por 6 metros, ¿es una especificación o es una restricción? Una restricción, Excelente, ¿por qué? porque está dando las dimensiones de cuánto tiene que medir. No se puede pasar ni más ni menos. Así es, excelente Luis, muy bien. Justamente porque nosotros vamos a ver que el hecho de que tenga estas dimensiones de 4 por 6 tiene que ver con que el cliente pueda guardarlo en su cochera, ¿sale? Si el cliente no puede guardarlo en su cochera, pues entonces literalmente lo que estaríamos dándole no sería una solución, sería un problema. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si el barco mide más de esta dimensión de 4 por 6 metros, el cliente no la va a poder guardar dentro de su casa. Y si no tiene forma de guardar este barco dentro de su casa, va a tener que buscar otro lugar donde guardarlo, y eso como tal no está satisfaciendo sus necesidades, sino que le está generando un inconveniente o una nueva necesidad, ¿sale? Entonces, esa es la parte interesante de lo que vienen siendo las especificaciones y restricciones. Las especificaciones son características que nosotros podemos proponer libremente. Y las restricciones literalmente son características que sí o sí tienen que estar presentes en el producto, sistema, máquina o solución que nosotros vayamos a producir, que justamente permitan que se lleve de manera natural la solución, por así llamarlo, ¿no? Esa es la idea, o digamos que esa es la diferencia entre especificaciones y restricciones, ¿sale? ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? No, profe. ¿No? Ok, excelente. Digo, aquí como tal nada más les puse como el resumen de lo que acabamos de ver, ¿no? Las especificaciones son características flexibles que se pueden proponer libremente, ¿sale? En este caso, las 4 ventanas y el color son especificaciones. Y lo que viene siendo esta parte de las restricciones recuerden que son características que deben existir sí o sí para satisfacer las necesidades del cliente, ¿sale? Son características inflexibles. En este caso, pues es el uso, ¿no? El uso que le va a dar, que es literalmente llevarlo a pasear en el mar y después regresarlo a su casa y guardarlo en su cochera, es justamente parte de la necesidad del cliente. Si nosotros no logramos cubrir la dimensión de 4 por 6 metros que mide su cochera, pues entonces el barco no va a satisfacer justamente esta necesidad que tiene, ¿no? De poder almacenarlo en su casa, ¿sale? Las restricciones, bueno, la restricción es la dimensión de la cochera, ya que si nosotros construimos un bote de dimensiones mayores, el bote no va a entrar en su cochera y por lo tanto generará un problema al cliente, ¿no? En esencia, esa es la forma en la que nosotros definimos especificaciones y restricciones, ¿sale? Las restricciones son características inflexibles que deben de estar sí o sí presentes en la solución para que realmente podamos cubrir la necesidad, ¿sale? Y bueno, en esencia nosotros vamos a ver que la forma en la cual nosotros podemos analizar las actividades para poder identificar restricciones es a través justamente de lo que viene siendo el análisis a través de pues, procesos analizados por diagramas a bloques. Presentar componentes, dispositivos, partes o digamos que secuencias de actividades donde literalmente nosotros vamos a tener entradas y salidas, ¿sale? En esencia nosotros a través de estos diagramas a bloques vamos a poder representar una situación y sobre eso identificar justamente las funciones que debería de tener el elemento, la máquina, el sistema y demás, ¿sale? En esencia nosotros vamos a ver que por ejemplo, algunos ejemplos de lo que vienen siendo posibles restricciones tienen que ver con, primero, el ambiente de trabajo, por ejemplo. Después, las dimensiones físicas o el espacio de trabajo, la construcción arquitectónica y demás cosas, ¿no? También partes del proceso, parámetros en los cuales se lleva a cabo dicho proceso, etcétera, ¿no? Por ejemplo, un ambiente de trabajo, por ejemplo, una fábrica que trabaja con polvo abrasivo, ambiente corrosivo o húmedo, ¿sale? Esto como tal, estas características que tiene, por ejemplo, el ambiente de trabajo, pueden definir características restrictivas de una máquina, producto, sistema o robot, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros agarramos y nos vemos justamente en la situación de que estamos trabajando para una fábrica y esta fábrica como tal trabaja con polvo abrasivo, ese polvo abrasivo va, como está volando en todo el espacio de la fábrica, va a degradar poco a poco lo que viene siendo cualquier cosa con lo cual tenga contacto, ¿sale? Entonces, si nosotros agarramos y, por ejemplo, hacemos un producto, un sistema, una máquina de
¿qué será? De cartón, por ejemplo, ese dispositivo hecho de cartón se va a deshacer, se va a degradar a una velocidad muy alta, por así llamarlo. Si es un ambiente corrosivo, este ambiente corrosivo puede dañar, por ejemplo, estructuras de acero o lo que viene siendo metal o fierro negro. Entonces, en esencia, las características del medio ambiente pueden representar justamente características restrictivas de diseño, ¿sale? Porque si nosotros vemos que el ambiente dentro de una fábrica o una empresa es corrosivo, pues literalmente nuestro diseño tiene que considerar esas características del ambiente corrosivo. ¿Para qué? Para, por ejemplo, proponer un sistema de ventilación o para poder justamente desarrollar un chasis, un chasis, una cubierta de la máquina hecha, por ejemplo, de acero inoxidable o de algún polímero que no se corroa, por ejemplo, ¿sale? Entonces la idea como tal es esa, tenemos que identificar las características del medio ambiente, las características del proceso, la secuencia del proceso y todas las características inmersas en justamente la situación que vamos a la cual le vamos a dar solución, necesidad, problema u oportunidad, y sobre eso identificar las características deseadas, que en este caso son especificaciones, y las características inflexibles, que en este caso son las restricciones, ¿sale? En esencia, pues prácticamente es la idea de esta diapositiva, ¿no? O sea, por ejemplo, un ambiente de trabajo pues puede ser también trabajo al aire libre, con contacto con alimentos, etcétera, ¿no? Las dimensiones físicas del espacio de trabajo pues puede ser igualmente el espacio de 1 metro cuadrado, el espacio de la fábrica, el número de operarios por zona de trabajo, etcétera, ¿no? Y para lo que viene siendo la construcción arquitectónica, puede que el peso de una máquina sea un factor importante, ¿no? O sea, si estamos en un tercer, cuarto piso, no podemos poner, por ejemplo, una máquina de 5, 10, 20 toneladas, pues porque pues, tal vez la estructura no lo soporte, ¿no? Entonces, todas esas características como tal tienen que ser contempladas a la hora de llevar a cabo, primero, el desarrollo de un proyecto y segundo, el diseño de una máquina, sistema o producto, ¿sale? ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta, comentario? ¿Dudas, preguntas, comentarios, chicos? ¿Hasta aquí todo va bien? Sí, todo bien. Hecho. Muchas gracias, chicos. Ok, en este caso vamos a pasar justamente a la parte de criterios de diseño. Por ejemplo, ¿alguien sabe qué es un criterio de diseño? ¿A qué les suena criterio de diseño? ¿Cómo se va ahora sí que a implementar la máquina? Bueno, el equipo a diseñar, ¿no? O sea, bajo estas condiciones, si es en el mar, tiene que ser esto. Si es Ajá. en aire, tiene que ser esto. Si es en la tierra, tiene que cumplir con estas características. Ya sea, no sé, por ejemplo, hablemos del barco, ¿no? Ajá. Tiene que cumplir con estas características que vendría siendo el material, serían criterios de diseño. Así es, Luis. Excelente. Muchas gracias. Justamente acabas de dar en el clavo con esto. Justamente esta cuestión de los criterios de diseño justamente marca lo que viene siendo, digamos que las pautas que tenemos que cumplir para asegurarnos de que nuestro producto, nuestro sistema o máquina va a funcionar al 100%, ¿sale? Y entonces, justamente esta cuestión de los criterios de diseño tiene que ver con esto. Los criterios de diseño en esencia son la suma de las especificaciones funcionales y de las restricciones del proceso, ¿sale? Entonces, así como lo dijiste, los criterios de diseño tienen que ver con las características que debe de cumplir un objeto, un producto o un sistema para que pueda trabajar en determinadas, digamos que circunstancias, ¿sale? Derivado de eso, nosotros vamos a ver justamente que los criterios de diseño son la suma de las especificaciones y de las restricciones, ¿sale? Las especificaciones son características deseadas, las restricciones son características limitantes que tienen que estar sí o sí presentes en el producto para que se lleve a cabo adecuadamente su función. Entonces, las restricciones y las especificaciones constituyen el criterio, ahora sí que todos los criterios de diseño que vamos a tener en consideración a la hora de desarrollar planos, formas, archivos CAD, CAM, CAE para nuestro producto, ¿sale? En esencia es eso, los criterios de diseño es especificaciones más restricciones, ¿sale? Y en base a ellas, pues literalmente vamos a poder asegurar la calidad de nuestro producto. Calidad a nivel funcional
porque al final de cuentas tenemos que cumplir con una función o un proceso determinado, y calidad en base a lo que vienen siendo las necesidades del usuario, que en este caso pues tiene que ver directamente con el hecho de que primero se cumplan pues sus deseos, o sea, literalmente cuántas ventanas quiere, las llamas en el barquito, etcétera, y más aparte con lo que vienen siendo las necesidades que él quiere satisfacer, ¿no? Que literalmente, pues que el barquito pueda ser guardado dentro de su cochera, ¿sale? Entonces la idea como tal es esa, nosotros vamos a definir los criterios de diseño como la suma de las especificaciones y las restricciones, ¿sale? Y bueno, en este caso nosotros vamos a ver que tanto las especificaciones como las restricciones nos permiten definir los objetivos generales que vamos a alcanzar a lo largo del proyecto, ¿sale? Ya que estos son la esencia del producto. Nosotros vamos a agarrar y definir lo que vienen siendo las características deseadas y las características restrictivas. En base a eso nosotros vamos a definir los criterios de diseño, y en base a los criterios de diseño nosotros vamos a definir pues materiales, lo que vienen siendo formas, tamaños, tolerancias, tipos de maquinado, etcétera, ¿sale? La esencia de este proceso de desarrollo de proyectos es así, ¿sale? Tenemos que saber qué pautas van a guiar el diseño de nuestro producto, que en este caso son las restricciones y las especificaciones, y en base a ellas nosotros vamos a poder generar cualquier cosa que nosotros querramos, siempre y cuando pues cumplan con las características restrictivas y las características deseadas para dicho producto, ¿sale? Y algo importante, en este caso nosotros vamos a ver que, bueno, o sea, las especificaciones y restricciones literalmente son la esencia del producto. ¿Por qué? Porque literalmente nos van a permitir definir pautas sobre las cuales vamos a asegurar que las necesidades del proceso y necesidades del cliente van a estar completamente satisfechas, ¿sale? Y por lo tanto vamos a poder lograr calidad, ¿sale? En este caso nosotros vamos a ver que es algo importante aquí, por eso se los puse así bien grande. En esencia aquí vamos a ver la importancia de identificar las características, tanto restrictivas como deseadas del producto, ¿sale? Vamos a ver justamente que cualquier producto desarrollado que no cuente con las funciones y características restrictivas suficientes que garanticen la calidad de dicho producto, es decir, la satisfacción de las necesidades del cliente, pues no van a servir, ¿sale? En este caso, ¿por qué? ¿Por qué piensan que si nosotros hacemos un producto que no cuenta con las características necesarias para poder satisfacer las necesidades del cliente y cubrir las restricciones del producto o del proceso, no va a servir? ¿Por qué no serviría? Porque no es el producto que creemos que el cliente está pidiendo. Así es Luis, muy muy bien. En esencia pareciera digamos que pareciera una conclusión muy simple, pero lo que aborda, lo que engloba esta conclusión es muy, muy detallado y muy, muy importante, ¿sale? ¿Por qué? Porque miren, nosotros, por ejemplo, supongamos que cada uno de nosotros agarra y genera una empresa, ¿sale? Nosotros creamos una empresa. Esa empresa como tal, pues tiene clientes y tiene proveedores y tiene mano de obra, ¿no? Tiene un equipo de trabajo, ¿sale? Nosotros como dueños tenemos que pagarle a nuestro personal pues un salario, ¿sale? Eso es recurso económico. Después tenemos que comprar materia prima, tenemos que comprar, pues por ejemplo, madera, metal, concreto, cualquier cosa que nosotros vayamos a usar para generar nuestros productos. Y segundo, nosotros tenemos que generar productos que un cliente nos vaya a pagar, ¿sale? Entonces, por ejemplo, supongamos que, supongamos que somos iguales, la misma empresa que hace barcos, ¿no? Nosotros hacemos barquitos. Y entonces un cliente llega y nos dice, pues que quiero quiero un barco con llamas, de color azul, que quepa, en mi, ¿cómo se dice? En mi garage, y que literalmente, tenga 5 ventanas, ¿no? Ahí está, ya tenemos todas las características y todo eso, ¿no? Sin embargo, nosotros agarramos y decimos, pues es que 5 ventanas está muy feo, ¿no? Vamos a ponerle 3, para que se vea más estético, ¿no? Agarramos, le ponemos 3 y decimos, pues las llamas se ven medio extrañas, vamos a ponerle, en vez de llamas, con fondo azul, vamos a ponerle, no sé, pericos con color, de fondo verde, ¿no? Y agarramos y hacemos lo que queremos y no prestamos ni siquiera atención a las características de especificación ni de restricción. Por ejemplo, agarramos y en vez de de hacer el barco de 6x8, decimos, pues al cliente le conviene más,
un barco de 20 por 60, ¿no? Ahí ya agarramos y le mejoramos la calidad y lo hacemos más bonito y más grande, ¿no? Agarramos, nos pasamos las características de especificación y restricción, pues por donde nosotros queramos, y literalmente agarramos, terminamos de hacer el barco, obviamente consumiendo materia prima, pagándole a los proveedores, pagándole a nuestro equipo de trabajo y todo. Y después del plazo, por ejemplo, que le dijéramos al cliente que se lo teníamos en, no sé, 10 días, agarramos y invertimos materiales, ya invertimos tiempo, ya invertimos dinero, ya invertimos esfuerzo físico, y llega el cliente y nos dice, oye, pero esto no es lo que te pedí, esto no me sirve, o sea, no puedo meterlo ni en mi cochera, ni tampoco se ve como yo quería, somos 5 en la familia y ahí nada más hay 3 ventanas, yo no te voy a pagar eso. Y entonces literalmente el cliente no, o sea, primero el cliente lo que pierde es tiempo. ¿Por qué? Porque él pagó por algo o iba a pagar por algo y pues literalmente pues no se lo dimos, ¿no? No satisfagimos sus necesidades, ¿sale? Después, el cliente como tal pierde la confianza en lo que viene siendo la empresa, ¿sale? Como nosotros no lo escuchamos, como nosotros no nos interesamos por lo que el cliente deseaba, pues a nosotros como empresa nos va a ver como alguien que no es fiable, ¿no? Que realmente no quiere volver a ver para cubrir estas necesidades, ¿no? Obviamente no nos va a recomendar, y pues al final de cuentas tampoco nos va a pagar, ¿sale? Es más, si pagó por adelantado, el cliente podría demandar, ¿sale? Podría demandar a la empresa, ¿sale? Entonces, bueno, ahí está. Primero, esa cuestión, ¿no? La cuestión económica, de tiempo y todo, ¿no? Y después está el lado de la empresa, ¿no? La empresa como tal, pues ya hizo un esfuerzo, ya invirtió tiempo, ya invirtió dinero, y al final de cuentas generó un producto que no se vendió. Por lo tanto, la empresa como tal nada más incurrió en gastos. Gastó muchos de sus recursos económicos y de tiempo y de materiales y de personal y no obtuvo ningún beneficio, digamos que a cambio de todo ese esfuerzo, ¿sale? Entonces, ahí es donde entramos dentro de lo que viene siendo esta cuestión de los proyectos, ¿sale? Si nosotros no logramos asegurar que las características restrictivas y las características de tipo especificación sean cumplidas al 100%, nuestro producto, nuestro proceso, nuestro desarrollo que hayamos hecho no va a servir de nada, porque no va a haber alguien que lo vaya a comprar y al mismo tiempo pues nosotros vamos a estar consumiendo recursos, ¿sale? Si nosotros consumimos recursos de manera innecesaria, incurrimos en pérdidas económicas, en pérdidas hasta de motivación, y pues al final de cuentas eso repercute, pues digamos que también en lo que viene siendo la parte del renombre de la empresa y demás. Entonces, esa es la parte importante. El hecho de identificar adecuadamente las especificaciones y las restricciones de un producto es algo indispensable para poder desarrollar adecuadamente algo que sí vaya, primero, a satisfacer las necesidades del cliente y segundo, generar beneficios económicos, ¿sale? Si nosotros no logramos asegurar, digamos que los dos al mismo tiempo, nuestro proyecto, nuestro producto no va a servir, porque al final de cuentas habremos gastado recursos sin asegurar el ingreso de los bienes, ¿no? O sea, dinero o demás, ¿sale? Hasta aquí sí se entiende cuál es la importancia de identificar adecuadamente las características funcionales de especificación y restrictivas. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Hasta acá todo bien, chicos? Sí, todo Ok, hecho. Muchas gracias, Javier. Muy bien, derivado de esto, nosotros vamos a pasar justamente a lo que viene siendo la actividad, ¿no? En este caso, la actividad, pues prácticamente va a ser una tarea, para igual dejárselas, porque depende de lo que viene siendo las. Déjenme le cambio el color porque se ve así. Ay, me puse. Tarea. En este caso, la actividad que va a ser en este caso una tarea, pues va a ser justamente enfocado a que ustedes generen una lista de especificaciones y una lista de restricciones en base a las necesidades y características funcionales que debe de tener su sistema para poder dar solución al enunciado del problema, ¿sale? Literalmente tienen que identificar justamente qué es lo que va a hacer su sistema, su máquina, su producto, y en base a esa funcionalidad o a esas características que vayan a identificar, justamente van a definir una lista de especificaciones y una lista de restricciones, ¿sale? Si ustedes quieren, digamos que tener un panorama más grande acerca de las especificaciones y de las restricciones, ustedes pueden hacer uso de su análisis SEM para definir primero las especificaciones en base a las características funcionales del sistema, ¿sale?
en este caso, ¿a qué me refiero con esto? Cuando ustedes generan su análisis SEM, o sea, componentes, estructura, entorno y mecanismos, lo que ustedes tienen ahí justamente es un mapa de cómo se lleva a cabo una función o la problemática en sí, ¿sale? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer justamente es identificar qué funciones tendría que llevar a cabo nuestro producto, nuestro sistema o nuestra máquina para, digamos que, eliminar la causa raíz, el origen del problema, ¿sale? La idea como tal justamente es basarnos en lo que vienen siendo los componentes, que literalmente, por ejemplo, es todos los elementos involucrados en el problema, por ejemplo, el bañista o el turista, lo que viene siendo el vendedor el vendedor ambulante, la zona de hotelera y todo esto del problema de la contaminación en playas de Cancún. Y sobre eso definir justamente, identificar la estructura, que es literalmente qué elemento con qué elemento se relacionan, y descripción del mecanismo o proceso, que es literalmente la cuestión de explicar a modo de palabras qué es lo que está pasando, ¿sale? En base a componentes, estructura y mecanismos de su análisis que hayan hecho, van a poder identificar qué es lo que tendría que hacer su dispositivo, su máquina o su sistema, qué elementos bueno, a qué elementos va a afectar. Por ejemplo, podríamos poner un perro robot que ataque por ejemplo, al vendedor ambulante, ¿no? O al turista. Y eso como tal, pues corta la cadena y por lo tanto el turista ya no va a comprar la Coca-Cola y no la va a echar al mar. Eso es un ejemplo, ¿no? Entonces la idea como tal es esta. En base a este análisis SEM de componente, estructura y mecanismo, vamos a identificar cuál es el origen, por ejemplo, cuál es el origen del problema, cuál es la causa raíz, y sobre eso definiremos nosotros qué función deberíamos de llevar a cabo para cortar el problema desde la raíz, ¿sale? Por ejemplo, si hablamos de lo que viene siendo la parte de los socavones en Puebla y demás, decíamos que las causas origen, pues eran lo que viene siendo la humedad en el terreno, la extracción de minerales, lo que viene siendo la parte de qué, de de la mala administración, que lo que vienen siendo las carreteras estaban por encima de los pozos, ¿no? Por ejemplo. Entonces nosotros tenemos que identificar de ahí la causa raíz, por ejemplo, el hecho de que hay mucha humedad en la zona, ¿no? En el terreno. Y entonces, identificando justamente esa característica, ese componente que es la humedad en el terreno, nosotros debemos definir las características o la función que debe de llevar a cabo nuestra máquina, sistema o solución, que en este caso podría ser, por ejemplo, un sistema de irradiación ultravioleta, por ejemplo, o a través de microondas para poder evaporar el agua que está, pues, por ejemplo, abajo del terreno, por ejemplo. Es un ejemplo, ¿no? Otra forma, pues, sería justamente el incorporar, no sé, moléculas de cemento que se van a recombinar con el agua para poder solidificar el terreno, ¿no? Eso también podría ser otra cuestión. Y justamente la idea como tal es justamente proponer funciones. Ahora sí que la idea como tal es dejar que su imaginación vuele de cómo podrían resolver un problema, y sobre eso identifican justamente la función que debe de llevar a cabo, y sobre esa función tienen que describir las características funcionales y las características restrictivas de esa solución, ¿sale? Digo, las características restrictivas, en este caso las restricciones, generalmente se basan en lo que vienen siendo los mecanismos y el entorno, o sea, los componentes son todos los elementos involucrados, ¿no? El entorno, pues, es el lugar donde está llevándose a cabo el problema o la necesidad o la oportunidad, ¿sale? Por ejemplo, lo que viene siendo la parte de, de Puebla, por ejemplo, en esta cuestión de los socavones. Y literalmente tener en consideración las características del entorno de Puebla, ¿no? O sea, si es húmedo, si es cálido, si es lluvioso, etcétera, ¿no? Y sobre eso, pues, identificar qué se puede hacer. Y los mecanismos o procesos, pues, es la descripción del problema, ¿no? Entonces, literalmente aquí tienen que definir lo que viene siendo, pues, literalmente una lista de especificaciones y una lista de restricciones basándose en necesidades y características funcionales que debe tener su sistema para poder darle solución al enunciado del problema. Y para poder entender al 100% el enunciado del problema, pueden utilizar el análisis SEM para poder definir las especificaciones y las restricciones en base a componentes, estructura, entorno y mecanismos. ¿Sale? Hasta aquí, chicos, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Hablé demasiado, pero chicos, dudas, preguntas de la tarea o actividad, de la tarea actividad, dudas o preguntas. Hasta aquí sí se entiende qué es la actividad.
Sí, ¿para cuándo sería? Esta sería para el día lunes de preferencia. Digo, perdón, para el lunes. Bueno, sí, para el día lunes, ¿sale? Para el día lunes está bien. Porque creo que les había dejado. Ay, les puse ahí. Bueno, ahorita checo la fecha. Vamos a ver. Porque, por ejemplo, el entregable pasado ya lo hicieron, o todavía tienen alguna duda o se atoraron en algo. Porque creo que muchas personas todavía no lo entregan. ¿La investigación? Ajá. Sí, la investigación de lo que vienen siendo los productos, sistemas o proyectos que apoyan su hipótesis de solución. Dijo que era para el jueves, ¿no? Sí, Para este así jueves. es. Ok, entonces se los dejo hasta el día lunes. Esta actividad tarea se las dejo para el día lunes, para que igual, digamos que sea secuenciado. Así como ustedes vayan terminando la investigación, vayan abordando esta tarea, actividad, para que puedan generar lo que viene siendo la lista de especificaciones y lista de restricciones. ¿Sale? Entonces sería para el día lunes. Entonces los pongo aquí para es 28, 28. ¿Vale? Ok. ¿Hasta acá alguna otra duda, pregunta, comentario? Profe, una pregunta. Sí, Este, dime, Giovanni. bueno, no sé si de cuántos integrantes había dicho sobre la investigación para el Ah, equipo. el equipo puede ser, en este caso no hay como tal límite de cuántos integrantes puede tener un equipo, ¿eh? Este, Antes lo manejaba con límite de, pues, creo que 5, pero, pues cambió mucho la dinámica a lo largo de los cursos en línea. Entonces, en este caso no va a haber límite para cuántos, integrantes van a conformar al equipo, ¿sale? Ah, perfecto. Es que, bueno, ya estoy considerando 3 conmigo. Ujú. Y por Ok. eso le preguntaba. Sí, porque éramos 2 y, bueno, un compañero me preguntó si se podía integrar con nosotros. Ah, ok. Sí, sin ningún problema. Digo, Ah, antes les ponía límites de 2, pero la verdad, con los resultados que luego se llegaban a obtener, pues era como muy complicado. Entonces, el día de hoy no. Para este cuatrimestre decidí que no va a haber límite para cuántos integrantes pueden conformar un equipo, ¿sale? perfecto, profe. Muchas gracias. Hecho, un gusto, chicos. Sale. Bueno, si no hay ninguna duda sobre lo que viene siendo esta actividad de generar una lista de especificaciones y una lista de restricciones, vamos a ver que además también les voy a dejar lo que viene siendo un entregable, ¿sale? El entregable como tal va a ser el entregable número 3 y literalmente consiste en basarse en este caso lo que viene siendo la actividad, ¿sale? Esta actividad, que es literalmente definir una lista de especificaciones y una lista de restricciones, depende mucho de que pues, ya tengan los demás entregables y actividades ya hechos, ¿sale? Por lo tanto, pues les estoy dejando pues, más tiempo para el día lunes 28. Sin embargo, después de que hagan esta lista de especificaciones y esta lista de restricciones, van a tener también que hacer el entregable 3. El entregable 3 como tal consiste en lo siguiente. En base a las actividades vistas en clase, que en este caso es la actividad esta de lista de especificaciones y restricciones, la idea como tal del entregable 3 es que generen una lista de criterios de diseño, ¿sale? Es decir, las especificaciones y las restricciones las van a, digamos que a unir, por así llamarlo, para conformar lo que vienen siendo sus criterios de diseño, ¿sale? Especificaciones y restricciones juntas. Y además van a definir lo que vienen siendo las implicaciones para cada una. Es decir, cuando nosotros hablamos de las características de especificación y de restricción, pues decimos, en esencia, pues son características, ¿no? Que tenga, pues lo de las ventanas, ¿no? Las ventanas, que tenga llamas con fuego azul, que quepa en un espacio de 6 por 8 metros, por ejemplo, ¿no? Esas son características. Ahora, cada característica que nosotros definamos para nuestro producto o para nuestro sistema va a tener implicaciones, ¿sale? Cosas que van a implicar el obtener esta característica. Por ejemplo, el hecho de que tengamos que, por ejemplo, pintar el barco con llamas azules, pues eso implica
pues comprar justamente cierta cantidad de pintura, ¿no? Por ejemplo, implicaría comprar pintura, perdón, pintura, no es vinílica, es pintura de base aceite, pero es la base aceite. Ah, ya. Podría implicar justamente comprar esmalte azul por ejemplo, no sé, 3, 4 litros, por ejemplo, ¿no? Eso implicaría justamente las llamas azules, ¿no? El que tenga 3 ventanas implicaría, por ejemplo, el uso de madera de grosor, no sé, de 2, 3 pulgadas, y el uso de lo que viene siendo, no sé, una fresadora CNC, o de lo que viene siendo una sierra con un sistema de corte circular, por ejemplo, ¿no? En esencia, esa es la idea, ¿no? La idea como tal del entregable 3 es identificar qué implicaría cada característica, ¿sale? Por ejemplo, nosotros aquí en la actividad, la idea como tal es describir las características de especificaciones y características de restricciones, ¿no? Especificaciones y restricciones es la actividad, ¿sale? Y entonces, esta actividad se va a retomar para el entregable 3 y aquí ustedes van a definir la lista de todas las características, es justamente lo que vienen siendo especificaciones y restricciones, y para cada una de estas características, tanto de especificación como de restricción, tienen que describir qué implica cada una, ¿sale? O sea, el uso de qué máquina, el uso de qué recurso, el uso de qué material, etcétera, 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 ¿sale? En este caso nosotros vamos a ver que la implicación de cada una de las características enlistadas correspondientes a las características funcionales del producto, ¿sale? A las especificaciones de diseño, a los parámetros y a las restricciones, ¿sale? Literalmente es, si yo tengo la característica de, por ejemplo, no sé, poner en nuestro barco a Goku, pues entonces la implicación sería, por ejemplo, pedir permiso a Akira Toriyama, ¿no? Para poder tener algo legal, ¿no? Algo así, la idea como tal sería eso. Si nosotros queremos, por ejemplo, la especificación es obtener, por ejemplo, una cama de madera, por ejemplo, la implicación justamente es hacer uso de madera, de lo que vienen siendo tablas, no sé, de 3 pulgadas, y de tipo roble, de tipo cedro, y utilizar lo que vienen siendo sierras de corte y clavos, ¿no? Por ejemplo, algo así. La idea como tal es que por cada característica, ya sea especificación o restricción, identifiquen qué implicaría aplicar o integrar esa característica al producto final, ¿sale? Y bueno, la idea como tal justamente es identificar los posibles problemas de diseño también. O sea, además de identificar la implicación, tienen que identificar justamente qué posible problema podrían tener a la hora de diseñarlo o a la hora de manufacturarlo, ¿sale? Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de, por ejemplo, la misma cama pero hecha de metal, pues, por ejemplo, si vamos a tener que la cama va a soportar a una persona, no sé, de 250 kilos, ok, pues entonces esta cama de metal requiere estar hecha, por ejemplo, de placa de acero de, no sé, de 6 milímetros, por ejemplo, ¿no? Eso como tal es una característica, ¿no? Que sea hecha de placa de acero de 6 milímetros de grosor. Y una implicación sería justamente el agarrar y hacer uso justamente de una sierra abrasiva, de un disco de corte abrasivo, de un esmeril o de lo que viene siendo una máquina de corte por plasma, ¿sale? Eso sería una implicación, lo que implicaría obtener la característica que definimos acá, ¿sale? Ya teniendo la implicación, nosotros tenemos que identificar el problema de diseño, ¿sale? El problema de diseño tiene que ver justamente con lo que vienen siendo las características propias de la implicación. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos que vamos a usar el corte por plasma, pues digamos que el plasma como tal se come cierta cantidad de material, ¿sale? O sea, por ejemplo, nosotros vamos a tener que la placa de acero, por ejemplo, es esta, ¿sale? Y literalmente lo que viene siendo, por ejemplo, si nosotros queremos un círculo de este tamaño, por ejemplo, vamos a formato de forma, nada más para cambiarle el color. Vamos a ponerle, nosotros vamos a querer lo que viene siendo un círculo de, por ejemplo, el círculo azul, ¿va? Ahorita espérenme un momento, estoy dibujándolo, ahí está. Queremos un círculo de este tamaño. Sin embargo, lo que viene siendo el proceso de corte por plasma no tiene ese rango de, bueno, tiene digamos que una tolerancia, ¿sale? O sea, literalmente el círculo rojo, bueno, esta parte de aquí del perímetro del círculo rojo corresponde justamente al material que se come el corte por plasma. Entonces, eso corresponde justamente a un problema de diseño. Si yo quiero
cortar esta mesa o esta cama, por ejemplo, hecha en metal, hecha en acero de 6 milímetros de grosor, a través de plasma, pues entonces yo requeriría justamente, bueno, identificar el problema de diseño, que justamente sería identificar o integrar, o contemplar más bien, contemplar la tolerancia necesaria para que el corte por plasma no se coma el espacio que yo deseo tener aquí, que es literalmente el círculo azul chiquito, ¿sale? No sé si me di a entender esta parte. Puede ser un poco confuso. ¿Sí me di a entender esta cuestión? De lo que viene siendo el problema de diseño. Sí, profesor. Solo tengo duda en el último punto. ¿A qué se refiere con satisfacer cada implicación? Ok, muy bien. Esta parte de acá. Ok, indique qué requiere para satisfacer cada implicación. Esto como tal es parte de esto. O sea, literalmente, si yo, por ejemplo, la implicación como tal tiene que ver con lo que viene siendo la parte de la máquina, ¿no? O sea, si yo quiero lograr una mesa o una cama hecha de acero de 6 milímetros de grosor, la implicación, lo que implica obtener eso sería justamente hacer uso de una máquina de corte por plasma, por ejemplo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el problema de diseño sería justamente contemplar lo que vienen siendo las tolerancias de la pieza a la hora de mandar a manufacturar, ¿no? Eso sería como tal un problema de diseño. Y literalmente esta cuestión de indique qué requiere para satisfacer la implicación tiene que ver justamente con lo que requerirías hacer. Por ejemplo, el mandar a rentarla, el comprar la máquina propiamente, el mandarla a manufacturar a través de otro medio, etcétera. Más que nada eso se refiere con esta cuestión de indique qué requiere para satisfacer cada implicación. O sea, ¿qué tendrías que hacer o qué se tendría que llevar a cabo para poder, digamos que cubrir lo que implica, ¿no? O sea, digamos que, por ejemplo, vamos a ponerlo así. Voy a hacer otro aquí. Aquí como tal hay un ejemplo, ¿no? Pero vamos a ponerlo aquí. En esencia nosotros vamos a ver primero lista de criterios de diseño, ¿no? En este caso son especificaciones. ¿Vale? En este caso nosotros vamos a ver... Listo. En este caso nosotros vamos a poder identificar justamente la parte de las características funcionales del sistema, ¿no? O sea, que tenga lo que viene siendo la parte de soportar 250 kilogramos, pesar menos de... La estructura debe... Bueno, la estructura... pesar menos de, no sé, 2 toneladas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, eso es como las características deseadas, bueno, y que sea de color rojo, ¿sale? Literalmente aquí nosotros ya tenemos especificaciones y restricciones, ¿sale? En este caso nosotros ya tenemos lo que vienen siendo especificaciones y restricciones. Después de ahí nosotros tenemos que definir las implicaciones, ¿sale? En este caso las implicaciones pues tienen que ver con lo que viene siendo, por ejemplo, el material, ¿no? A ver, vamos a ver. Implicaciones, ¿verdad? Por ejemplo, la parte de soportar 250 kilogramos, pues es que sea una estructura en acero de 6 milímetros, soldada o con pernos, ¿no? Por ejemplo, pernos. Ahí está, ¿sale? La estructura debe pesar menos de 2 toneladas. Literalmente, puede ser como, las implicaciones podrían ser, por ejemplo, que sea una estructura hueca, ¿no? O sea que las placas de acero deben de, digamos que tener un diseño hueco. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos que esta es una placa completa de acero, y por ejemplo, para mantener la estructura, pues le metemos un barrenito aquí, ¿no? Esto nada más es como un ejemplo de este ejemplo, ¿no? O sea, le hacemos un hueco nada más para quitarle peso y mantener la estructura de la misma forma para darle soporte, ¿no? Entonces, literal, las placas de acero deben de tener diseño hueco. Reducir el peso, por ejemplo, ¿no?
Vamos a ponerlo hacia enfrente, nada más para que se alcance a ver. Ahí está. ¿Sale? Y el color, pues que... color rojo, por ejemplo. Pues requerimos comprar 3 litros de pintura, no sé, de esmalte para metal de color rojo, por ejemplo. ¿Sale? Estas son las implicaciones. Y literalmente aquí vamos a poner lo que viene siendo la parte de los problemas de diseño. ¿Sale? Problemas de diseño. Hay que ver justamente con lo que viene siendo la parte de considerar 6 milímetros de grosor para estructuras metal. Por ejemplo, la estructura debe pesar menos de 2 toneladas. Bueno, también la cuestión de la holgura, ¿no? De lo que vienen siendo las tolerancias. Considerar tolerancias para el uso de corte por plasma. También aquí podemos ponerlo, ¿no? O sea, lo que vienen siendo las implicaciones, pues tiene que ver lo que viene siendo la parte de estructura hecha de acero de 6 milímetros, y podemos poner justamente la parte de uso de plasma, por ejemplo, ¿no? Y ahí literalmente aquí, en los problemas de diseño, consideramos 6 milímetros de grosor de la estructura, considerar tolerancias para el uso de corte por plasma, y lo que viene siendo comprar 3 litros, pues literalmente pues no tiene, bueno, considerar uso de primer para para aplicar, por ejemplo, para aplicar antes del esmalte, ¿sale? El primer es un tipo de pintura que se pone encima del metal para asegurar la buena adherencia del esmalte con el metal, ¿sale? Y pues ya literalmente nosotros tenemos lo que viene siendo esta parte de indique qué se requiere para satisfacer cada implicación listada. En este caso, las implicaciones como tal son estas. Se desea una estructura de acero de 6 milímetros soldada con pernos y todo esto, ¿no? Lo que vienen siendo las placas de acero deben tener diseño hueco para reducir el peso, y comprar 3 litros de pintura de esmalte, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿qué se requiere para satisfacer implicaciones? Por ejemplo, aquí nosotros agarramos y decimos, para que sea una estructura de acero de 6 milímetros, soldada hecha con plasma, pues se requiere contar con, ¿cómo se llama esta cosa? Pues máquina de corte de plasma, ya sea rentar el servicio a la máquina, ¿sale? Entonces, después, ¿qué se requiere para lo que vienen siendo las placas de acero que debe tener un diseño hueco para reducir el peso? Pues literalmente se requiere hacer un análisis mecánico estático para asegurar que la estructura soporte el peso, ¿no? Sin deformarse. Y lo que viene siendo esta parte de comprar 3 litros de pintura de esmalte para metal, pues literalmente se requiere pues literalmente buscar proveedores y analizar reseñas, por ejemplo, reseñas de pinturas, y hacer una comparación de costos, por ejemplo, ¿sale? A eso, digamos que esta sería como la configuración o la forma en la cual ustedes tienen que llevar a cabo lo que viene siendo este entregable, ¿sale? En esencia, sería la lista de criterios de diseño, pues tiene que ver con aquellas características que debe tener el dispositivo, la máquina, el sistema o el producto. Por cada una de estas características de especificación y restricción, tenemos que identificar qué implica cada característica, ¿sale? Realmente qué requeriría tener yo como diseñador, como desarrollador del proyecto, para asegurarme de lograr estas características.
Después, en base a esas características, tengo que identificar qué problemas de diseño podría tener a la hora de llevar a cabo justamente el desarrollo de este sistema, de esta máquina, a nivel diseño. Y en base a lo que vienen siendo las implicaciones, tengo que identificar justamente qué requeriría hacer para poder lograr justamente satisfacer las implicaciones. Contar con una máquina de plasma, rentar el servicio, comprar la máquina total, hacer uso de un análisis estático para asegurar que aun cuando tenga una estructura hueca, pues soporte el esfuerzo o el peso, y buscar proveedores para poder asegurarme de que la pintura es de buena calidad y poder literalmente adquirirla, ¿no? Como tal, esa sería la idea de este entregable 3, ¿sale? Obviamente, pues van a tener muchas más características que estas, ¿no? Yo nada más puse 3. Ustedes como tal tienen que identificar pues todas las características restrictivas y características deseadas o especificaciones que puedan encontrar en su proyecto, ¿sale? ¿Sí se entendió? ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? Chicos, ¿hasta aquí todo bien? Ya quedó claro, dice Javier. Ok, excelente. Bueno, chicos, pues entonces por el día de hoy lo vamos a dejar hasta acá. Ya se nos acabó la clase. Entonces, esta como tal también es para el día lunes, ¿sale? O sea, literalmente después de que generen su lista de especificaciones y su lista de restricciones, de inmediatamente pueden agarrar y abordar lo que viene siendo el entregable 3, ¿sale? En base a su lista de especificaciones y restricciones, que van a ser justamente la lista de criterios de diseño, van a justamente identificar todo lo que implican estas características. Sobre esas características van a identificar los problemas de diseño, y sobre las implicaciones como tal, pues van a indicar justamente qué se requiere para satisfacer cada implicación enlistada. ¿Sale, chicos? ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿Hasta acá todo bien? Sí, profe, todo bien. Hecho, muchas gracias, Luis. Bueno, chicos, pues entonces por el día de hoy lo dejamos hasta acá. Nos vemos el día jueves. Y cualquier duda, pregunta o comentario, de verdad, me pueden mandar a lo que viene siendo mi número, 55 83 38 91 81. ¿Sale? Por el día de hoy lo dejamos hasta acá. Nos vemos el jueves. Y pues cualquier cosa ahí me mandan un mensaje. ¿Sale, chicos? Sale, pues nos